¿Qué onda, Leo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. No estoy contento de estar aquí porque es trabajo. ¿Es trabajo? Pues sí. ¿Por qué llegaste tarde a la junta? Había mucho tráfico. ¿Mucho tráfico? ¿Por qué? La gente está loca en la ciudad. Es demasiado, ¿no? Es demasiado estresante el tráfico, el transporte público en general. Es insoportable. Y luego las rutas, güey, porque a mí no me gustan las rutas luego que tienes, güey. Tienes que hacer un chingo de transbordos, güey. Tienes que, bueno, en mi caso, tengo que caminar como unos 10 minutos, güey. Luego me tengo que subir al camión, güey. Y de ahí tengo que bajar en el caminero, güey. De ahí me bajo en el caminero y tengo que subir el metrobús para llegar a la bombilla, güey. Y luego termino la bombilla, güey, me bajo y tomo otro camión, güey, que se va por el segundo piso, por ¿cómo se llama esta madre? Supervía Poniente, güey. Llego a Santa Fe y de ahí todavía tengo que caminar, güey. No, pues sí es un tramito un poquito largo, la verdad. Pero no manches, o sea, sí, tienes toda la razón. Y eso que tú estás dentro de la Ciudad de México. Ajá. Y ahora la banda que venimos del Estado de México, zona oriente, a trabajar a la ciudad también es un caos. ¿Pero utilizas más el transporte o el carro? Las dos cosas, o sea, es 50-50. 50-50. Sí. Pero es que en carro es otra cosa, güey. Porque, por ejemplo, a mí también me toca periférico, güey. Pues a las 6 de la mañana, güey. Sí, pero aún así ya es estresante, es medio agobiante. Y vas cómodo, entre comillas, pero si te atoras en algún bloqueo, en alguna calle cerrada, tienes que buscar rutas alternas. Ajá. Ahí ya estás perdiendo tiempo y sale hasta y dinero, porque pues también la gasolina no es gratis. ¿Pero qué prefieres? ¿Camión o transporte o carro? Híjole. Yo te voy a decir que yo prefiero, depende de la ocasión, el carro y otras el transporte. Justo lo que acabas de mencionar, güey, ese es un buen punto, güey. Si te toca una manifestación, güey, y vas en el transporte, te puedes bajar del transporte y caminar, güey. Sí. Y en el carro te chingaste, güey. Pues sí, ni modo que lo dejes ahí parqueado a media avenida. Sí lo he pensado, güey. Sí lo he pensado, güey. Pero cuando vas en una vialidad, por ejemplo, yo que he tomado eje 6, en eje 6 a la altura de la central de Abastos, ¿dónde lo dejo? Por eso te digo, sí lo he pensado, Sí. güey. Pues no lo puedes dejar en cualquier pinche lugar, güey. Pero... Y la ventaja precisamente del transporte público es que si se atora, si vas en el metro, te bajas en la siguiente estación, aunque hayas estado un buen rato ahí atorado en el túnel, pero ya en la siguiente estación te bajas, te sales, tú le caminas lo que tengas que caminar, así sea 40, una hora, pero pues ya le avanzaste. En cambio en el carro, pues no, si te toca una hora ahí en el bloqueo, pues ya te fregaste una hora. Sí, te chingaste. Y como dices, al final del día si vas en el eje 6, en el eje 5, sobre periférico, porque la última vez me tocó el tránsito ahí sobre, en el segundo piso, a la altura de Perisur, ¿dónde chingados bajas? Pues sí, pues no, nada. No. Pero, o sea, a mí lo que me cae mal del transporte justo es, y por eso preferiría en cierta medida, pues yo digo que un 70% del auto es, güey, la gente. En el carro, pues vas cómodo, tú vas solo, o en su defecto, cuando compartes el auto, pues lo compartes con más personas. En mi caso lo comparto con mi papá, pero justamente voy tranquilo, güey. Puedo poner el freno de mano, güey, quitarlo, apagarlo, güey, sin bronca, y eso te ayuda a ahorrar un poco de gasolina. Pero en el transporte, güey, pues toda la gente cuando se te va arrimando, güey, o que va demasiado lleno, güey. A mí el problema en ese aspecto es en las tardes de regreso, en el transporte, con la gente que trae un olor peculiar. Puta, y más si de pronto pasas por una parte donde hay mercados, ¿no? O sea, yo sé que es normal, y sé que es natural, y sé que a todos nos puede llegar a pasar, pero sí a veces es insoportable, y o sea, y a veces la persona no se da cuenta, y todos los que vamos alrededor sí vamos así como de, no manches, digo, bájate, échate un limonazo aunque sea. O cuando pasaste a comer, güey. Sí. No sé, güey. Y te deja que no comiste lo mismo. Cuando no comes lo mismo es donde ahí te pega, ¿no? Te deja el aliento ahí a cebolla, cilantro. Y échale ahí el pedo que trae el transporte es, te puedes aventar hasta 2-3 horas parado. Y pues no manches, llegas bien cansado a tu casa, güey. Otras veces es cuando por algún tema vienes desvelado, vienes cansado y te toca manejar de regreso. Sí, eso también. Y eso está horrible. Me ha pasado 2-3 ocasiones en las que sí pestañas y cabeceas. Que dices, no manches. Yo sí me he tenido que mejor detener, meterme a algún centro comercial
me estaciono un rato y me duermo 30 minutos o un ratito, o si hay una calle por ahí donde sé que está más o menos seguro, pues igual me detengo, me trato de alivianar y ya, pero a raíz de que me pasó eso, siempre traigo dulces picosos. Dulces picosos, y una vez me pasó, no manches, lo único que traía eran 2 bolsitas de salsa Valentina. No mames. Y luego... no había nadie que vendiera nada, porque siempre hay, nunca falta que alguien esté vendiendo que dulces, que cacahuates, lo que sea. ¿Y por qué traías salsas de Valentina, güey? Porque me las habían dado en las papas. Entonces ya, las dejé, me comí las papas, y ahí dejé las salsas Valentinas. Pasó, no sé si una semana, no sé qué fregados, ahí guardadas en el calorón del carro. No mames, no. Pero no sabían más. No, pero sí me alivianaron, sí. Me tomé, ya sabes, aplicas la de acá. Ajá, a jalarle a la Valentina. No, ahí sí me alivianó. Sí. No había nada. No, justo iban en esa vialidad donde no había nada. No mames. Y dije, pues ni modo, las salsas Valentina. Salsas Valentinas, güey. No, pues yo nunca he traído salsas Valentinas. No. O sea, sí compro papas, güey, pero las salsas las tiro, güey. Ajá. Porque pues no como mucha salsa, la neta. Pero, no mames. O sea, sí he traído dulces. Lo que me ha pasado, güey, es de que los dulces cuando dejo el carro afuera, güey, se deshacen, sí. Y luego para quitarlos, no los mames. Chicles, sí. Me acuerdo que traía unas pastillas de la Holly Rancher, güey. Pegada en el tablero del Chevy, güey. Estuvo chido. Y fue un desmadre para quitarla, güey, pero no. Y lo que no me funciona tampoco, güey, es, pues obviamente nos gusta, bueno, a mí me gusta el metal. A ti también sé que te gusta, güey. Así es. Pero el metal me arrulla, güey. A mí la música no me ayuda. ¿Despierta? No, para nada. No manches. No, sí, güey. A mí el metal depende de cómo esté, güey. Yo en dado caso tengo que poner el aire a todo lo que da. Frío para que, no sé, eso medio me aliviane. Pero preferible algo picoso. Como que algo picoso me estimula y ya me despierta. ¿Ya has trabajado cerca de un tianguis, güey? Cerca de un tianguis. O sea, que tu oficina quedara cerca del tianguis. Sí, relativamente. ¿Y por qué no comprabas chile habanero? Traer mi bolsa de chile habanero. Chile habanero acá. Lo voy a aplicar, güey. Oye, porque sí. No manches, ya. 2, 3, me tocaron hace unos días, güey, bueno, hace unos mesecillos. Me tocó que casi me estampo, güey. No, porque en la noche ya no aguantas, güey. Y luego viajar hasta Morelos, pues no. No es lo chido. Está cansado. Sí. Y ahí en esas ocasiones es cuando prefiere uno el transporte público. Es correcto. Porque te subes y al menos vas relajado, recargado ahí encima de alguien. O si alcanzas lugar, pues ya te haces el que, pues, no sé, el dormido. Bueno, literalmente que te quedas dormido. Pero de hecho hay mucha gente que hace eso, ¿no, güey? Sí. Porque yo trato de, bueno, cuando voy ahí me voy en el camión a Coxpa, güey, que va para Santa Fe. Justamente, güey, lo que hago es me formo y hay mucha gente que deja que se vaya al camión, güey. Y va medio vacío, güey, o sí se llena, güey, por los que ya llevan la prisa, güey, pero de ahí en fuera, güey, la mayoría de nosotros nos esperamos, güey. Justo por lo mismo, porque puede haber tráfico, puede haber una manifestación y te sientas y... Yo me he aventado como 1 hora y media, güey, dormido en el camión, güey. Y en el carro lo que hago, güey, es irme temprano para llegar temprano y dormir. Sí. Eso me ha funcionado más, güey. También. Y ahorita que pues estoy esperando a mi jefe ahí en el trabajo, güey, lo que hago es me duermo después de salir del trabajo cuando es temprano. Y lo esperas. Sí, güey, ya le digo, güey, está en el carro. Mira, mientras no te pase como a mí una ocasión, llegué temprano, igual, ¿no? Me estacioné atrás del donde trabajábamos. Me estacioné ahí atrás, abajito del árbol, donde siempre. Eché el carro para atrás y me tapé con mi abrigo. Me tapé. Ya hasta que desperté. A las 10, ¿no? No, eran las 9. ¿A qué hora salías? 9:30. Entraba yo a las 8. No, mames. Sí. Pero ¿a qué hora salías? Pero en la mañana, güey. Ya. Sí. No, pues yo dije, sí. Ajá. No, sí, fue en la mañana. Okay, fue en la mañana. Pero me quedé dormido. Digo, no fue mucho tiempo, pero lo que no recuerdo. No, ya entraba a las 7. Entraba a las 7. Entonces llegué como a las 6:30. Me quedé dormido, sí, me quedé dormido y ya llegué al trabajo como hasta las 9:30, casi las 10 porque nuestra compañera estaba ahí formada en la cafetería y me dice, ¿qué onda, se te hizo tarde? Y me quedé dormido. ¿Te quedaste dormido? Sí, pero en la camioneta aquí atrás.
No mames, güey. Sí, pero no te pasaba seguido, güey. No, eso me pasó nada más una vez. No, mames. Eso de quedarme dormido así. Pero sí llegaba, me dormía y ya ponía mi despertador. Sí, güey, yo es lo que hago, güey. Lo pongo en el pinche despertador, güey, para que no me pase, güey. Y lo pongo 10 minutos antes de la entrada, güey. Ajá, sí. Porque en lo que me desencamorro, Sí, en lo que sí. subo, güey. Luego llegando allá a la oficina, güey, luego se tardan en llegar todos los demás, güey. Entonces ya me desencamorro. Sí. Está chido, güey. La verdad es de que yo te puedo decir, güey. Ahorita que estoy utilizando el carro de nuevo, ¿recuerdas que antes estábamos ahí por la del Valle, güey? En la del Valle, güey, justamente yo me acuerdo que me hacía como 2 horas y media, güey. Ok. Saliendo a una hora similar a la que ahorita agarro hasta Santa Fe, güey. Y para allá quiero hacerte una pregunta, güey. Ahora hago 1 hora y 10, güey, máximo. Me voy 20 para las 6 a Santa Fe y me voy por periférico. A donde quiero llegar es, yo prefiero, güey, a pesar de que la del Valle, güey, está más cerca que Santa Fe, 1000 veces prefiero ir a Santa Fe porque me hago menos tiempo, güey, justo por la hora en la que me salgo, que a la del Valle, güey. Y es que la del Valle es una zona muy godín también. Sí, y acá como agarro Viaducto Tlalpan, güey, como agarro, pues parte de ay, ¿cómo se llama esta madre, güey? El eje 5, el eje 6, güey, pues se llena un chingo, güey. Sí. Entonces es ahí donde pierdo mucho tiempo, güey. Sí. Pero, justo a donde quiero llegar, güey, es cuál es tu trabajo que te ha quedado tal vez más lejos, que te guste más o que te guste menos, güey. El que más lejos me quedaba, creo que es igual hasta Santa Fe, hace años. Ok. Era por Vasco de Quiroga. Ok, por donde está el de este lado. Por donde está el UVM. No, estaba antes un campo militar ahí. A esa altura. Ajá. Entonces sí me aventaba casi 1 hora subir. En ese entonces me iba en el metro. Ajá. Y me. Miscual, ¿no? ¿Y Barrancas de Monte? No, yo agarraba al Metro Pantitlán. Okay. Y en el paradero de Metro Pantitlán, como a las 4:30, salía la última combi que te llevaba directo. Okay. Y se iba desde Pantitlán hasta Tacubaya. Y ahí en Tacubaya salían unas micros que decían Televisa y otro centro comercial Santa Fe. Ajá. Entonces ese iba todo Vasco de Quiroga. Okay. Y sí, a veces sí se aventaba 1 hora o dependiendo cómo estaba el tráfico. Ya ves que es toda subida. Ajá. Ya me bajaba ahí cerca del campo militar y ya nada más le caminaba. Ok, güey. Ese creo que es el que más lejos me quedaba. Ajá. Porque tenía que salir de aquí como a las 4:30. No, por ahí así. Ajá. Sí, era un madrazo de tiempo, güey. Y el otro, y estaba chido, pero pues igual por la distancia también ya. Otro, allá por Metro Politécnico. Ok. Por Metro Politécnico todavía como... Es adelante del aeropuerto, ¿no? Ajá, sobre esa línea, pero hasta el final. Ok. Y de ahí de Politécnico del metro es tomar una micro o caminando te haces como 15-20 minutos dependiendo todavía. Ok. Ajá. Ese estaba chido, pero sí el trabajo era de noche, ahí trabajaba de noche. ¿Eras? No, era... ¿Hombre suelo? No, ya no, eso fue otra época. Esa fue otra época turbia. Bueno, pues no tiene nada de malo si eras hombre. No, entraba a las 12 de la noche y tenía que salir de aquí como a las 10 para llegar allá. Teníamos transporte, la empresa daba transporte. Entonces tenías que estar ahí creo que 20 minutos antes, algo así. Y ya llegaba el camión, llegó el camión por ti. Ya se subía, nos subíamos todos y ya nos llevaba a la entrada. Pero cuando no lo alcanzabas o cualquier cosa, pues a caminarle o tomar la micro. No. Sí. O el taxi a veces también. Y ese fue otro. Y otro que en ese sí me salí precisamente por la zona en la que estaba. Fue sobre Periférico, adelante de Auditorio. Ok. Llegaba a Metro Auditorio. Y de ahí caminaba como 20-25 minutos hasta Periférico para pasar Glorieta de Petróleos. Ok. Ajá, Glorieta de Petróleos se llama, ¿no? Y ahí a la vuelta están los edificios. Entonces ahí, pero sí por la zona no, vaya, fue donde tuve que salirme porque era horrible, era un caos ahí horrible. O sea, para regresarme también estaba espantoso. Pero entonces era cuando antes de que estuviera la Supervía Poniente y todas esas cosas, ¿no? Supongo que sí. Porque yo recuerdo que antes... Recuerdo que antes mi mamá trabajaba ahí en el TEC de Monterrey, güey. Y se tenía que ir al metro, por eso te dije, el de Barranca de Muerto, güey, porque de ahí salía un camión que se iba hacia el TEC, güey, y dice que sí se hacía como 2 horas y media, pero a partir del metro de Barranca, güey. Y la neta es un chingo. Sí, no. Porque, o sea, échale. Yo la vez pasada justo antes de cambiarme de acá de la del Valle allá, güey, hice como la cuenta de cuánto me pagaban diario, güey.
Y de eso, güey, le puse cuánto es lo que le invertía en tiempo para venir, güey, y para ir, regresar, güey. Y me salía exactamente lo mismo que si rentara un departamento ahí cerca de la arena. Sí. O sea, obviamente no te pagan ni te descuentan el dinero de cuando te transportas. Uh-huh. Pero, pues eso es dinero, porque Pues si sí. estuvieras trabajándolo, pues chin, ¿no? Pues sí. Sí, pues sí. Pero entonces, ese trabajo, ¿cuál de esos dos trabajos que te quedaban lejos eran tus predilectos? Bueno, ¿cuál era el mejor, güey? El nocturno. ¿Por qué? Porque de regreso estaba ligerísimo, no había nada de ¿A qué tráfico. hora terminabas? A las 7, 8 de la mañana me parece. Entonces ya Ah, cuando pues sí, venía, güey. pues venía vacío. Contraflujo, güey, Ajá. vacío, güey. Y no, pues agarrábamos lugar todos, nos hacíamos bolitas ahí, a dormir hasta Pantitlán y ya de ahí veníamos para acá. Bueno, cada quien a sus domicilios. O abajo del puente donde viviera. Sí. ¿Dónde Sí. vivías? No, yo vivía ahí en el paradero. Ah. En las escaleras de la letra O. Abajo de las escaleras. Así es. Así ¿dormías desnudo o con Con un cartón. Ah, Un cartón. ok. Con razón. Sigue saliendo. Una disculpa. La verdad, sí, una disculpa. No, sí, güey. Porque es que mucha gente, güey, la realidad es eso, güey, que como godines, en la de Godín, Uh-huh. todos hemos viajado en transporte, güey. sí. Y la neta, güey, a mí, yo tuve mucha suerte, güey, antes, güey. Mucha suerte. Porque una vez viví cerca del Estadio Azteca, güey. Uh-huh. Y de ahí, güey, trabajaba en frente de Perisur, güey. Ok. Hay unos edificios, una zona residencial. Residencial. Ajá. Residencial. Entonces yo lo que hacía, güey, era me iba caminando a todo el periférico. Ok. Ese es uno de los trabajos más chidos que he tenido, güey, porque justo, güey, me aventaba 1 hora caminando, güey. Pero yo veía como toda la gente iba bien enloquecida por el tránsito, güey. Yo disfrutando del pinche airecito, güey. Iba caminando, güey. Llegaba bien cansado, sí, güey. Pero, mamá, era otra cosa, güey. Y regresaba igual caminando. Después de ese tiempo, güey, lo que pasó es que hubo algo muy chingón, güey. Ok. Se cambiaron a por donde está la sala Olin Yolistli, güey. Ok, ajá. Y me quedaba más cerca, güey. No, pues sí. Entonces, haz de cuenta, estaba chingón, güey, porque caminaba, en vez de 1 hora, ya caminaba 20 minutos, güey. Ajá. Y de regreso otros 20 minutos. No, mames, estaba bien chido. Sí, No pues gastaba en transporte, güey. Me la pasaba bomba, güey. Y pues sí me gustaba, güey. Después de ese antes de ese estuve trabajando en Centro Bancomer, güey. Ok. Y en Centro Bancomer vivía yo en Santo Domingo, ahí por el Metro Copilco. Uh-huh. Pues yo me iba caminando, güey, de tu casa al Metro Copilco, güey. Agarraba el Metro Copilco y Centro Bancomer estaba fuera del Metro Coyoacán, güey. Uh-huh. Entonces nada más eran como 3 o 4 estaciones, güey. Y llegaba. Y lo más chingón de eso, güey, es de que no me tenía que bañar en mi casa, güey. Porque donde estaba en Centro Bancomer, güey, como trabajaba en cocina, había regaderas. Entonces todos los días llegaba y me bañaba en el trabajo. Entonces, nada más estaba chingón. Pues sí, despertaba bien, güey. Sí. Estaba chingón, güey. Y de ahí en fuera, ¿qué otros trabajos tuve? Otros ahí por el Monumento a la Revolución, güey. Ok. Que pues no, también no estaba tan mal porque yo llegaba al Metro Copilco, güey, y de ahí agarraba el metro hasta Juárez. Sí. O Hidalgo, no me acuerdo. Hidalgo, la que transbordas, el azul. Cualquiera de las dos, me parece. Y me bajaba de ahí, güey, hasta Hidalgo. De Hidalgo agarraba hacia el Monumento a la Revolución, güey. Y de ahí ya nada más caminaba. Ahí, por ejemplo, en esa zona la ventaja es que hay por dónde moverse. Sí, güey. Y ahorita, actualmente, pues está el Metrobús, está el metro, puedes caminarle y hay el trole, también lo puedes encontrar por ahí. Y si no, pues ya ahorita ya tenemos la facilidad del Uber o cualquier otro de aplicación. Ajá, sí. Ajá. Sí, o sea, ahí te puedes mover, pero cuando son lugares así como en Santa Fe o en periférico, pues está un poquito más complicado. Porque nada más es el camión que pasa enfrente. Sí. Y si está cerca de donde, por ejemplo, donde yo estaba, güey, estaba cerca del Metrobús Perisur. Entonces caminaba ya, güey. Igual, güey. Y hubo un tiempo también donde no me quedaba tan lejos, güey. Bueno, sí me quedaba lejos, güey, porque era ahí en el World Trade Center, güey. Cuando estaba en una casa consultora, güey. Me iba desde el Monumento al Caminero, güey, hasta el World Trade Center en bici. Pues también estaba bien chido, güey, porque, o sea, pasa lo mismo, no iba caminando, pero sí de pronto veían que todos iban así bien estresados, güey. Yo con el airecito de la bicicleta, güey, veía todavía la gente correr y yo estaba así. Me aventaba. ¿Por qué corren? Ajá, güey, o sea, te preguntas eso, güey. Y hacía al mismo tiempo que en el Metrobús, güey. Eso era lo curioso, güey. ¿Sabes qué es lo feo cuando vives lejos del trabajo? Que le inviertes demasiado tiempo al transporte. Casi le inviertes, sí, por ejemplo, la banda que venimos de este lado del estado,
y vamos a la Ciudad de México a trabajar, a veces son 4 horas de transporte, de ida y vuelta. O sea, 2 en la mañana, 2 en la tarde. Y hay gente que se avienta hasta 3 dependiendo de dónde viva. Pero, güey, o sea, te voy a volver a poner el ejemplo de Carnal, güey, ahí en la del Valle, güey. Ahorita le voy a poner un pin, para no decir nombres ni marcas. Sí. Te voy a poner ese ejemplo, güey. Yo me salí a las 6, güey. Y hubo una vez donde llegué a las 9, güey. Ok. Y estoy dentro de la ciudad, güey. Ok. Hice 3 horas, güey. Y de regreso hice 2 horas y media, güey. Entonces yo me aventé 5 horas y media también, güey. O sea, sí está, coincido contigo, güey. Desde acá, güey, está más lejos, güey. Sí es un tramo grande, güey. Pero a veces, aunque estés adentro, güey, ese es el mismo tiempo, güey. Porque justo, güey. Pero tú ibas en carro, ¿no? Sí, güey. Ok. En transporte era peor, güey. Sí. Porque tenía que bajar, vuelvo a lo mismo, güey. Bajo de tu casa a donde están los camiones, son 15 minutos caminando, güey. Es bajada, güey. Del camión, güey, tienes que irte al Metrobús, güey. Del Metrobús, güey, ya sea que de ahí, güey, tome un camión que vaya al Metro CU, que era lo más rápido, irme a CU, o en su defecto me iba por el Metrobús a la de Ciudad de los Deportes. Y de Ciudad de los Deportes tomar un camión que se va todo el eje 6, güey, en contraflujo, güey, porque a esa hora es contraflujo. En el caso de que me hubiera ido por CU, güey, era tomar el camión del caminero hacia CU, llegar a CU, tomar el metro y bajarme en División del Norte, güey. Y de ahí caminar. Y de ahí caminar 2 calles. Y al final del día eso representa 2 horas, güey. Sí. Porque tengo que tomar los transportes, güey. Desafortunadamente, güey, ahí de donde está la joya casi no salen ya camiones. Bueno, vienen los camiones bien llenos hacia Seúl, güey. Entonces, te digo, desafortunadamente, güey, donde vivía yo, güey, ya me tocaban los transportes bien llenos, güey. Entonces, cuando vivía en el estadio, güey, caminaba una calle, güey, y ahí pasaba el camión que me llevaba a Seúl, porque en ese entonces también trabajé hacia Santa Fe, hacia San Ángel, güey. Ok. Para llegar a Seúl, güey, a veces me hacía 1 hora, güey, y estaba Seúl a 10 minutos, güey. Por eso te digo, o sea, sí está lejos, güey, pero desafortunadamente de donde yo tomo los camiones o donde luego la toma la gente ya está bien pinche atascado. Sí, o es donde es más tráfico, güey. Es que es eso, a veces como que no hay suficiente transporte y se satura. Exacto, güey. A veces es lo más estresante el transporte, ya ni siquiera el trabajo, tus actividades, sino vaya, tus actividades. No, sí, pero a veces lo más estresante, lo que más te pesa es el transporte, porque vas aguantando estrés de otra gente. Y eso te estresa, y luego tú terminas desquitándote con otra gente. Y entonces es ahí un ciclo interminable de estrés en el transporte. Sí, güey, porque al final del día, pues, no manches, o sea, sí tienes razón, al final del día, pues todos quieren llegar a un lugar, güey. Y a veces se nos olvida que todos los demás también quieren llegar, güey. Y nos estresamos por eso. Sí, está culero. La neta, sí, perdón por la palabra, pero sí está. Sí. Feo. Y es tanto de ida al trabajo como de regreso. Porque de regreso ya vienes cansado, ya quieres llegar, ya quieres. Entonces, incluso si vas en carro, pues también se te va metiendo la gente, vas haciendo corajes, porque ya van otras personas manejando mal, o a veces hasta uno mismo sin darse cuenta. Pero por eso, por ejemplo, en el transporte, güey, también en el carro, güey, lo que hace mucha gente ya, güey, es esperarse más tiempo, güey. Sí. Hay gente que aprovecha ese tiempo y va al gimnasio. Sí. Y hay gente que no, güey, que agarra y se queda a dormir, güey. O hay gente que se queda a trabajar, güey. Que ahí te eleva tu estrés también, güey. Sí. Fíjate que yo en algún trabajo, cuando trabajaba ahí por Parque Hundido, hacía eso. Me quedaba más tiempo. Ya. Justo. Bueno. ¿Por qué? Porque también de regreso todavía no estaba la línea 12, que es la que me acercaba a la línea 3 y de ahí transbordar. Ok, la 12 es la dorada. Entonces tenía que tomar el Metrobús hasta la línea 9 en Chilpancingo y de ahí venirme hacia Pantitlán. Era la única forma, o caminar hasta, me parece que es Mixcoac, hacia atrás. Tenía que caminar. Pero entonces para evitar eso, la aglomeración, me esperaba. Yo salía a las 7, me parece, y me esperaba a 8:30, 9 de repente. Ya para que bajara un poquito el flujo de personas en el Metrobús, y ahora sí me venía todo el Metrobús. ¿Y no te pasa o no se te hace curioso, güey, que de pronto cuando te esperas hasta las 9, güey, y llegas a la misma hora que si te salieras a las 5, güey? ¿No te ha pasado, güey? Sí. Y yo por eso también hago eso, güey. A veces de que decía, no, güey, me voy a esperar hasta las 8, güey.
y llego a las 9 y me salgo a las 6 y llego a las 9, güey. Y menos estrés. Es correcto. Sí. Sí, estaba más chido, güey. La neta, sí es lo que me gusta, o sea. Esperarte y llegas a la misma hora. Pero sí, ya llegas con el tiempo como debe ser. Exacto. Porque sales temprano, pero como hay tráfico, hay todo esto de pues, calles cerradas a veces, calles que van a encontrar flujo, es lo que hace que te tardes y llegues más tarde. Pero depende mucho a la hora que salgas, güey. Ajá. Porque, por ejemplo, yo aquí en donde estoy, güey, ahorita si salgo a las 4:30, güey. Si salgo a esa hora en específico, güey, ¿de la mañana? No, de la mañana salgo al 20 para las 6. Ok. Si me salgo a esa hora, güey, llego máximo 6:40. Ok. Y entonces, como entro a las 7:30, pues me duermo. Pero de regreso, güey, yo salgo normalmente a las 4:30, güey. Si me salgo a las 4:30, güey, más o menos estoy llegando a tu casa, güey, como a las 6, güey. Es decir, hago 1:30, güey. Ok. Pero si me salgo a las 6, güey, si no me voy por Supervía Poniente, güey, llego como a las 9, 10, güey. Ok. Y si me salgo a las 8, güey, llego a las 9. ¿En las mañanas no te pasa que el tiempo es un poquito raro? Si te sales 5 minutos antes, sí, ya te entendí. Llegas como 1 hora antes. Sí, güey. Y si te sales 5 minutos después de la hora que debes de salir, si te sales 5 minutos después, llegas como 1:30 después de la entrada. Y eso es una diferencia abismal, ¿sí? Güey, abismal, güey, porque la verdad es de que sí es mucho, güey. Sí. Y sí, 5 minutos dices, no mames. ¿Cómo hacen la diferencia, no? 5 minutos, sí, güey. Cuando tuve que estar usando el metro, o sea, yo siempre lo he usado, ¿no? Pero ya a raíz de que me iba en el carro, pues ya agarraba cierta ruta y ya sabía que esa era mi ruta. Y cuando tuve que volver a usar el metro, ya me habían cambiado todo porque estaban arreglando la línea 9 y todo esto. Okay. Entonces ya no sabía ni para dónde irme ni cómo caminar, entonces ahí voy como si fuera nuevo en el metro. Ajá. Y justo me salía más temprano por cualquier tema y ya, llegaba súper temprano al trabajo y me confiaba. Dije, bueno, pues al siguiente día que salí a la hora exacta, dije, si me salgo ahorita voy a llegar exactamente a la hora de entrada al trabajo. Okay. Pues no, llegué más tarde, como 40 minutos más tarde. No, y por salirme a la hora exacta. Es que es eso, güey. Sí, o sea, como dices, el tiempo es relativo, pero volvemos a lo mismo que te decía yo cuando te comentaba que para el momento en donde llegas a la misma hora, al mismo lugar, es donde ya hay más gente, güey. Sí. Entonces, justamente, vi hace poquito un reportaje, güey. Bueno, no un reportaje. ¿Por qué te das? Bueno, sí, déjame. ¡Uy! ¿Cuándo me empujas? No, güey. Vi un reportaje hace poquito, güey, donde estaban dando vueltas unos carros, güey. Y de pronto dicen, todos iban a la misma velocidad, güey. Nadie se detenía. Y le dijeron a uno en específico, oye, ¿sabes qué? Detente tantito. Y se empezó a detener tantito sin ningún motivo, güey. Y en ese motivo, güey, lo que hizo fue que se hizo más denso el tráfico. Está llamando a otra junta. ¿Ya? Disculpa. Bueno, está bien. Pero todavía tenemos tiempo. Bueno. Entonces, a manera de conclusión, güey, que vayas a la otra junta. Y yo también, pues... No, pero prosigue con esta anécdota de ese experimento. No, te digo que la cosa es de que de pronto frenaba el de adelante. Ajá. Y todos empezaron a frenar y parecía, güey, o sea... Aunque no se hubiera detenido completamente, todos los demás se iban deteniendo a forma de que llegaba un punto en donde se detenía, güey, uno, completamente. Y entonces ese uno le afectaba ya el primero que había bajado la velocidad, güey. Y se hacía un embotellamiento. A pesar de que estaban en el círculo, güey. O sea, y no había nada, güey. Y dije así, pues, entonces lo que pasa es de que a veces queremos ser también como automovilistas, güey, lo más precavidos posibles, pero nosotros estamos generando el mismo tráfico. Sí, sí. Y pues eso aplica a los transportes públicos, a nosotros, a los que son los privados y pues a todo, ¿no? Ahora, ¿cuál crees que sea la solución para aligerar más que nada el estrés? Porque el tráfico siempre va a haber, pero el estrés, ¿qué es mejor para ti? Digo, ya compartimos nuestras opiniones de transporte y de, pero ¿cuál es tu opinión? Yo creo, güey, que sí deberían de... algo que sí funcionaría, sería muy bien de decir, en cuestión de transporte público, horarios establecidos, güey. Porque sí funciona mucho de que, ¿sabes qué? Entro a las 9, pero sé que el camión puede pasar a cualquier hora. Si de pronto y eso es lo que hace que la gente agarre y diga, bueno, pues me voy a esperar porque en 5 minutos llega el otro, en 2 minutos. Entonces, si de pronto dices, cada 20 minutos va a pasar, la gente, aunque esté ahí, diga, pues ya me voy, porque si no me voy a aguantar 20 minutos ya no llego. Sí, claro. Entonces, sí deberían de ser como horarios bien establecidos, para empezar. Porque así ya te aseguras de que solo hay un camión, no 25 en una misma ruta, en ese momento. Exacto, sí. Segunda, güey,
que sí haya como carriles específicos para el transporte público. Como tipo Metrobús. Estilo Metrobús, güey, pero que sí se vayan, por ejemplo, que esté bien prohibido, porque obviamente sabemos que está prohibido a nivel ley, güey, pero siguen invadiendo, siguen invadiendo. Entonces, que sí lo respeten, güey. Y como va a haber menos camiones, pues se van a pelear menos y todo. La gente también se va a frenar menos, güey, van a consumir. Y siendo más eficaces el transporte, güey, pues los carros también van a disminuir. Yo digo que esa es la solución. No sé, ¿tú qué opinas? Como solución, híjole, trabajar más cerca. Es que esa es otra. Esa es otra, pero... Yo creo que ese es otro punto que tenemos que tocar en una junta después. Sí. Pero al menos ahorita en cuestión del transporte, híjole, salir temprano. Salir temprano. Yo creo que saliendo temprano, previniendo un poquito más justo esto, nos da tiempo, es el perfecto de llegar a tiempo sin llegar corriendo, y a lo mejor te da tiempo de llegar a desayunar algo, llegar a relajarte un ratito antes de que empiecen tus actividades. Creo que eso ayudaría más que salir, calcular el tiempo y decir, oye, si hago 1 hora con 35 minutos de punto A a punto B, me voy a salir exacto. No, salte con 1 hora 50 de tiempo para que tengas esos 15 minutos de colchoncito por cualquier cosa. Entonces creo que voy a poner salir temprano. Y el otro es horarios establecidos. Horarios. Y que la empresa nos dé termos para nuestro café. Termos. Sí. Para café. Sí, venga. Porque es lo que nos mantiene vivos. Exactamente. Más que el sueldo. Sí. Más que el sueldo, porque eso no nos sirve. Eso no sirve. Va, pues listo, Leo. Muy bien. Vámonos a la otra junta. ¿Te parece? Sí. Bien. Excelente.